congresos internacionales y seminarios en materia de insolvencia y arbitraje. Es autor de publicaciones especializadas en justicia arbitral y forma parte de la lista de oficiales de árbitros del Centro de Solución de Conflictos y del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP. Con su tema Arbitraje, Contratos Civiles y Justicia Ordinaria, Maiser Diego Maximin Jóvenes. Muchas gracias, profesor Díaz. Muchas gracias a todos los que se encuentran un viernes en la tarde compartiendo conocimientos jurídicos. Definitivamente es gratificante e importante ver a tantas personas conectadas para compartir conocimientos en esta oportunidad. Para mí siempre es un honor, gusto y satisfacción regresar al alma mater, a compartir conocimientos para beneficio de todos y de las generaciones que nos siguen. Quiero agradecer a todas las autoridades que hacen posible este evento, en especial a la profesora Vanessa Alvarado por su gentil invitación, y veo entre el público a la profesora Carmen Rosa también, profesora mía de la universidad, un gusto verla, y a todos los otros profesores y autoridades que se encuentren en sala. Para empezar, dentro de mi ejercicio profesional, me vi envuelto en dos aguas desde un inicio, empezando en lo que clásicamente conocemos como la justicia ordinaria, y eventualmente fui pasando poco a poco a lo que es la justicia de la jurisdicción arbitral. Esta situación, que para algunos puede ser un poco atemorizante, realmente no lo es. Lo único que cambia dentro de la solución del conflicto es ante qué jurisdicción nos encontramos. Al final el pleito sigue siendo el mismo, tienes que seguir manteniendo tu teoría del caso como en todo, y lo único que te cambia es el procedimiento por el cual vas a plantear el caso. Por lo que creo que es importante de que el hecho de que no se conozca ampliamente el tema arbitral no significa que es un procedimiento completamente complicado ni difícil, sino que termina siendo un proceso regulado prácticamente por las partes y termina siendo un poco más expedito en la solución del conflicto. En ese sentido, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría iniciar mi presentación con unas preguntas específicas. Primera pregunta que vendría a hacerse como uno como abogado puede ser la siguiente: ¿puede el Estado obligar a resolver controversias únicamente ante los tribunales de justicia? ¿Puede las partes, luego de pactar un contrato, someter cualquier disputa de ellas a una jurisdicción distinta a la jurisdicción estatal o ordinaria? ¿Y pudiesen las partes, después de haberse acogido a esta fórmula distinta, que normalmente es arbitraje, pueden renunciar posteriormente a ella? Estas interrogantes nos sitúan prácticamente en la relación entre arbitraje, contratos civiles y justicia ordinaria, que es el título de mi exposición, y refleja una cuestión fundamental del derecho moderno: el equilibrio entre la autonomía de la voluntad de las partes y la potestad del Estado de administrar justicia. En las últimas décadas, el arbitraje se ha consolidado como uno de los mecanismos más relevantes para la resolución de controversias derivadas de contratos civiles y comerciales, incluso ya en contratación pública. Este fenómeno responde en gran medida a la creciente complejidad de las relaciones económicas contemporáneas y a la necesidad de contar con un mecanismo especializado, eficiente, neutral y más expedito para la resolución de los conflictos normalmente más complejos. Aun cuando toda la tendencia va a que los contratos complejos se resuelvan por arbitraje, no existe ninguna limitación de que contratos o relaciones más sencillas también puedan ser resueltas mediante arbitraje. Es más, existe incluso arbitraje en temas de consumo. Como señala un gran tratadista internacional, Gary Bourne, en su obra, que es muy citada a nivel arbitral, International Commercial Arbitration, el arbitraje se ha convertido en una institución central del comercio internacional precisamente porque permite combinar la autonomía contractual con el respaldo del orden jurídico estatal, creando un sistema eficaz para la resolución de controversias privadas. Sin embargo, el crecimiento del arbitraje no ha eliminado para nada el papel de la justicia ordinaria,
Por el contrario, ambos mecanismos forman parte de un mismo sistema jurídico y operan relaciones complementarias e institucionales. Y esto ocurre de la siguiente forma. Desde la reforma constitucional de 2004, la República de Panamá ha reconocido al arbitraje no solamente como un procedimiento especial, sino que lo ha elevado a rango constitucional como una jurisdicción arbitral. Es decir, que la administración de justicia, como podrán leer en la Constitución, es impartida tanto por el órgano judicial como por el tribunal arbitral. En ese sentido, somos de los pocos países que ha llevado a ese nivel de reconocimiento a la jurisdicción arbitral. Y no solamente la reconoce a nivel constitucional, sino que existe una ley arbitral que regula todo este procedimiento y obliga no solo a las partes, sino a los administradores de justicia a respetar las cláusulas arbitrales, en el sentido de que existe un efecto tanto sustantivo para las partes como procedimental para las autoridades de una declinación automática de competencia ante la existencia de una relación contractual en la que exista una cláusula arbitral. Y no solamente ocurre desde el punto de vista de no conocer de una controversia planteada para una jurisdicción arbitral, sino que el órgano judicial se pone a disposición del arbitraje en distintas maneras. La primera de ellas es mediante medidas cautelares. El proceso arbitral también permite que los árbitros puedan dictar medidas cautelares u órdenes preliminares, que son dos figuras diferentes, una figura novedosa que establece el proceso arbitral. Pero, como es por todos conocido, el imperio de la ejecución de las resoluciones la tiene el Estado. Entonces queda muy complicado para un tribunal arbitral poder, por ejemplo, darle la orden a un banco a secuestrar una cuenta bancaria. Porque claramente un banco va a decir, este es un tribunal arbitral temporal, ¿quién se hace responsable posteriormente de esta medida? En este sentido, el órgano judicial le brinda su mano ejecutiva al proceso arbitral, permitiendo que el tribunal arbitral emite una orden y un juzgado sea el que la comunique a las distintas entidades, por ejemplo, en medidas cautelares. De igual forma ocurre cuando estamos frente a prácticas de pruebas, en los cuales se requiere de una manera una asistencia judicial, el órgano judicial nuevamente puede prestar este apoyo al sistema, a la jurisdicción arbitral. De igual manera, el Estado no se olvida de su rol de regulador de la administración de justicia. Y por tanto, es el garante del orden público y del debido proceso en materia arbitral. Pero todos los litigantes tenemos que tener claro de que aun cuando el Estado va a regular el debido proceso arbitral no puede ser recurrido mediante un amparo de garantías constitucionales. La única vía para poder recurrir cualquier tema de orden público o de debido proceso debe hacerse a través del recurso de anulación, que este solamente ocurre contra laudos que haya emitido el tribunal arbitral. Mientras usted tenga o considere que se le ha violado el debido proceso, puede advertirlo dentro del procedimiento, por la única manera de que pueda recurrir a la administración de justicia para que se haga válido o se analice falta del debido proceso, es una vez que haya sido emitido el laudo arbitral. Estos son algunos de los ejemplos por los que conviven a nivel jurisprudencial y legal ambas jurisdicciones. Todo esto se da no solo porque así lo permite la Constitución y la ley, sino porque así las partes lo pactan, siendo la base de todo esto la autonomía y la voluntad de las partes. Y todo esto nace con el convenio arbitral. El arbitraje tiene su origen en el convenio arbitral, es decir, un acuerdo mediante el cual las partes deciden someter sus controversias a una decisión de árbitros en lugar de acudir a los tribunales ordinarios. Y este acuerdo puede tomar distintas formas. La fórmula clásica y usual es mediante una cláusula arbitral incorporada dentro del contrato, donde ambas partes establecen como fórmula de resolución de conflictos recurrir a arbitraje. Pero también se puede establecer mediante un compromiso arbitral posterior, que es celebrado cuando ya surgió la controversia. Esta es una forma poco usual, pero no significa que no pueda ser utilizada por las partes. Desde la perspectiva del derecho privado, el convenio arbitral
constituye una manifestación directa, y creo que la más clara posible, del principio de autonomía de la voluntad, que es uno de los pilares fundamentales del derecho contractual. Las partes no solo determinan el contenido de sus obligaciones, sino que también establecen el mecanismo institucional mediante el cual se resolverán sus eventuales controversias. Como señalan distintos expositores y tratadistas con relación al arbitraje, el convenio arbitral representa una expresión particularmente intensa de la libertad contractual, pues permite a las partes elegir no solo las reglas sustantivas aplicables a su relación jurídica, sino también el foro encargado de resolver sus disputas. En este sentido, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, la naturaleza jurídica del arbitraje se ha debatido durante décadas. ¿Cuál es su verdadera naturaleza jurídica? ¿De dónde nace esto? Tradicionalmente se han formulado tres teorías principales. La primera de ellas es una teoría contractual, concibe el arbitraje como un acuerdo entre las partes. Una teoría jurisdiccional que considera el arbitraje como un ejercicio de una función jurisdiccional que permite al Estado. Y la otra es una teoría mixta que reconoce el arbitraje como de una naturaleza dual, es decir, que tiene su origen contractual, porque nace del acuerdo de las partes, pero también tiene unos efectos jurisdiccionales, porque el laudo arbitral resuelve definitivamente la controversia como si fuese una sentencia. En este sentido, el laudo arbitral produce efectos jurídicos comparables a las de una sentencia, es decir, resuelve el conflicto, produce el efecto de cosa juzgada y puede ser ejecutado coercitivamente, no por el tribunal arbitral, sino por los tribunales ordinarios. Ahí nuevamente conviven ambas jurisdicciones. En este sentido, se ha señalado que el arbitraje constituye una forma particular de justicia privada, y en efecto sí lo es porque es una justicia pagada por voluntad de las partes, que aunque surge de la autonomía de las partes, se integra en el sistema jurídico estatal a través del reconocimiento y la ejecución de los laudos, que vis a vis en el arbitraje tenemos laudos, jurisdicción ordinaria tenemos sentencias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Rol de los tribunales estatales. Contrario a lo que a veces se piensa, el arbitraje no funciona completamente al margen del sistema judicial como les presenté al inicio. Su eficacia depende en un 100% de la cooperación de los tribunales estatales. Este modelo de cooperación fue desarrollado particularmente en los modelos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, conocido como UNCITRAL, sobre arbitraje comercial internacional. Esta ley modelo establece un marco jurídico del cual Panamá se sirvió de base para su ley interna y estableció estos principios fundamentales. Primero, reconocer la validez del convenio arbitral, remitir a las partes a arbitraje cuando existe una cláusula arbitral válida, asistir en la práctica de pruebas, adoptar medidas cautelares y ejecutar los laudos arbitrales. Siendo un ejemplo de esto, lo que establece la ley modelo UNCITRAL es que cuando un tribunal de justicia conoce una controversia respecto a la cual existe un convenio arbitral, debe remitir a las partes al arbitraje, salvo que dicho convenio sea manifiestamente nulo o inaplicable. Este principio refleja una orientación clara de derecho contemporáneo y favorece la eficacia del arbitraje como mecanismo legítimo de resolución de disputas y controversias. Aquí hay un tema muy particular con relación a la legislación panameña. En el caso, y esto es una diferencia de la ley UNCITRAL con la ley panameña. La ley UNCITRAL, como les leí anteriormente, manifiesta de que se debe remitir a las partes de arbitraje salvo que el convenio sea manifiestamente nulo o inaplicable. En Panamá, a nivel jurisprudencial y a nivel constitucional, se ha establecido que la competencia del tribunal arbitral recae única y exclusivamente sobre los árbitros. Es decir, que para poder determinar la nulidad o inaplicabilidad de una cláusula arbitral, esto no lo podría hacer el juez de circuito, no el juez municipal, dependiendo en qué jurisdicción o competencia estemos, sino que solamente lo puede hacer el tribunal arbitral. Es decir, que deben las partes, aun cuando la cláusula pueda ser posiblemente nula o inaplicable, debe ser sometida a un tribunal arbitral. Y hay también una discusión interesante a nivel doctrinal y a nivel académico con relación a las figuras que contempla nuestro Código Judicial
de competencia por falta de impugnación de falta de competencia. Es decir, usted presenta o prórroga de competencia. Usted presenta su demanda, nadie objeta y las partes pudiesen interpretar de que al haber seguido en la jurisdicción ordinaria, usted ya renunció a la jurisdicción arbitral. Y la discusión se vuelve más interesante precisamente por el título constitucional que señala de que el arbitraje es una jurisdicción, una competencia. Y el mismo Código Judicial señala que las jurisdicciones no son prorrogables, en todo caso las competencias. Por eso es que lo que se ha venido manifestando es que aun cuando usted tenga un proceso que ya se encuentra en casación y en ese momento se determina de que existía una cláusula compromisoria arbitral, se tiene que declinar competencia y todas las actuaciones que se han dado en ese proceso son nulas por falta de jurisdicción. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El desarrollo arbitral ha tenido unas grandes historias jurisprudenciales. Panamá no ha escapado a esto. Como les mencioné, la ley 131 de 2013, que es la que actualmente regula el arbitraje, establece como único mecanismo para la protección de debido proceso y orden público el recurso de anulación del laudo arbitral. Anteriormente, el decreto ley 5 de 1999, no se establecía esto, y lo que ocurrió en la práctica fue una proliferación interesante de amparos de garantías constitucionales contra decisiones arbitrales. En este sentido, la Corte fue muy vacilante con los criterios, llegando en algunos casos a admitirlos y generar suspensiones en procesos arbitrales, y en algunos otros casos se llegaron a discusiones más profundas e interesantes como quiénes son los árbitros, porque para un principio de el amparo es que sea una orden emitida por autoridad dentro de la República de Panamá. Y en este caso se empezó a analizar si el árbitro era considerado o no un funcionario público, porque sus ingresos en monumentos no vienen del Estado, vienen de los particulares, precisamente porque es una justicia pagada. Entonces, ahí se empezaron a hacer un poco de análisis más profundos con relación a esta figura, terminando al final con una decisión de que no caben amparos de garantías constitucionales por la figura del tribunal arbitral, y al mismo tiempo, en la nivel legal, se estableció que el único recurso que cabe contra violación de debido proceso y orden público es el recurso de anulación. La jurisprudencia comparada también ha desempeñado un papel muy importante en la consolidación del arbitraje. Existen precedentes muy influyentes a nivel internacional, como fue el caso Mitsubishi Motors contra Solar Chrysler, en el cual la Corte de Estados Unidos en 1985 sostuvo que incluso controversias complejas derivadas del comercio internacional podían ser sometidas a arbitraje cuando las partes así lo habían pactado. Y el tribunal enfatizó que el convenio arbitral constituye una manifestación especial de libertad contractual y la seguridad jurídica en las relaciones económicas internacionales. Otro precedente importante es el fallo Fiona Trust versus Privalov, donde se decidió en el Reino Unido en 2007 que el tribunal, las cláusulas arbitrales deben interpretarse de manera amplia, partiendo de la presunción de que lo que las partes han acordado debe valer y tener un peso, para resolver todas las controversias que sean sometidas mediante este mecanismo. Estas decisiones se consolidó lo denominado como principio pro arbitraje, que promueve interpretaciones favorables a la eficacia del convenio arbitral. Este principio pro arbitraje también existe en nuestra jurisprudencia local. Y una clara muestra de eso puede ser el hecho de que si uno revisa las estadísticas de la cantidad de laudos arbitrales que hayan sido anulados versus lo que se determina su legalidad al ser impugnados en el recurso de anulación, los porcentajes de anulación de laudos arbitrales es extremadamente bajo, toda vez de que la Corte Suprema de Justicia aplica un principio pro arbitraje. ¿Podríamos seguir a la siguiente diapositiva? En la dimensión internacional del arbitraje, el desarrollo contemporáneo del arbitraje también ha dado lugar a debates doctrinales sobre su naturaleza transnacional. En este sentido, se ha llegado a la teoría de la desnacionalización del arbitraje, conforme a la cual el arbitraje internacional no puede entenderse exclusivamente como una institución dependiente de un único orden jurídico nacional, sino como un sistema jurídico transnacional sustentado en principios comunes de comercio internacional.
Esta perspectiva refleja la creciente importancia de lo que algunos autores denominan lex mercatoria, es decir, un conjunto de principios y prácticas jurídicas desarrolladas en el ámbito del comercio internacional. En este contexto, el arbitraje se ha convertido en uno de los principales mecanismos de resolución de disputas transnacionales. A nivel internacional, hay figuras interesantes que escapan de lo que nosotros normalmente conocemos en la universidad como la pirámide de Kelsen, en los cuales existen figuras, no solamente se respeta la pirámide de Kelsen, sino que existen figuras paralelas que se llaman los soft law, o normas que no son leyes, pero son las mejores prácticas a nivel arbitral y son reconocidas. En ese sentido, instituciones muy reconocidas como la International Bar Association o IBA por sus siglas, establecen reglamentaciones como, por ejemplo, cuál es la manera más eficaz de realizar una práctica de pruebas arbitrales. También existen las reglas de la IBA respecto de conflictos que puedan tener las partes con los árbitros y viceversa, y terminan siendo prácticas muy reconocidas dentro de lo que se podría conocer como lex mercatoria, pero en este caso sería el lex arbitri. Y desde el punto de vista internacional del arbitraje, es muy importante tener algunas terminologías claras. Como por ejemplo, así como nosotros tenemos nuestro código judicial que regula el procedimiento, que es completamente distinto a la ley sustantiva que va a resolver la controversia, a nivel arbitral también está la sede del arbitraje que determina la ley aplicable procedimental, que no es lo mismo que la ley sustantiva que resuelve el proceso. Y por ello no es inusual de que usted tenga un arbitraje, por ejemplo, que se esté practicando en Hong Kong bajo ley sede panameña, pero que la ley sustantiva sea de Nueva York, por ejemplo. Eso es lo que la doctrina ha llegado a considerar la desnacionalización del arbitraje y resulta completamente válido que así ocurra. Es más, Panamá, que pretende y hace todos sus esfuerzos de venderse como un hub de solución de controversias, y lo hace muy bien, en su ley establece un beneficio para todas las personas que establezcan en sus cláusulas arbitrales que la sede sea la ley panameña. Es decir, si usted tiene un arbitraje que lo está practicando en Brasil, pero bajo ley panameña, ese arbitraje, por más que sea practicado fuera, ese arbitraje puede ser ejecutado en Panamá sin necesidad de pasar un exequatur. Usted puede pasar directamente un juzgado ejecutor y presentar su laudo para ejecución sin tener que pasar por todo este trámite de exequatur o reconocimiento del laudo extranjero. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Este tema también resulta ser de mucha controversia, principalmente porque los arbitrajes comerciales, como les he mencionado, surgen de la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, las partes lo pactan dentro de un contrato. Pero cuando nos encontramos frente a un contrato de inversión, el consentimiento del Estado está dentro de un tratado de protección de inversión. O sea que cuando usted es nacional de un país y quiere hacer uso de esta protección, usted no ha firmado ninguna cláusula. Entonces, si la autonomía de la voluntad de un arbitraje descansa precisamente en la cláusula arbitral, aquí existe una zona gris con relación a dónde descansan estos arbitrajes que están sustentados en tratados de protección de inversión. Sin embargo, son ampliamente reconocidos, ampliamente utilizados. Es más, tenemos conocimiento de varios arbitrajes recientemente que se han presentado contra la República de Panamá, el caso de la mina. Es más, han amenazado con la presentación del arbitraje también de protección de la inversión, en el caso del puerto. Entonces, estos tratados, como pueden ver, están sustentados precisamente en estos convenios. En el desarrollo contemporáneo del arbitraje ha dado lugar a estas modalidades de arbitraje y más que nada tienen un tema importante que es precisamente que los otros países intenten proteger la inversión de sus nacionales en otros países. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, llegamos nuevamente a lo que sería el arbitraje en el contexto jurídico panameño, de lo cual he adelantado en palabras anteriores, precisamente con base a la ley modelo UNCITRAL, que descansa en nuestro país mediante la ley 131 de 2013. Y nosotros, además de eso, tenemos la norma constitucional que les mencioné. Y en la práctica y en su ejecución ha sido claramente respetada por los tribunales de administración de justicia, incluso no solamente administración de justicia ordinaria, también aplica en justicia administrativa.
Y nuevamente, la Corte Suprema de Justicia tampoco ha hecho mirado hacia un lado, sino que reconoce la jurisdicción arbitral y todas sus decisiones como vinculantes con efecto de cosas juzgadas y con una característica para ser ejecutadas dentro de la República. Siguiente diapositiva, por favor. Y en conclusión, el arbitraje y jurisdicción estatal no son rivales, sino complementarios. Tienen una manifestación avanzada de autonomía y voluntad de las partes. La justicia ordinaria claramente es garante del marco jurídico, garantizando el orden público, el debido proceso y la ejecutabilidad. Y el arbitraje y la justicia proporcionan mecanismos legítimos y eficaces para la resolución de controversias que surgen en la vida social y económica. Antes de concluir, me gustaría regresar a las primeras preguntas que hice. ¿Sí puede el Estado obligar a resolver controversias únicamente ante sus tribunales? Claramente no, porque aun cuando el Estado tiene el imperio para impartir y hacer cumplir las normas dentro de la República, también permite que las partes, en materias disponibles, puedan someter estas controversias a tribunales distintos como son los arbitrales. Tengan en cuenta que no solamente el arbitraje es una fórmula de solución alterna de conflictos, también tiene la conciliación y también tiene la mediación, pero el más utilizado usualmente es el arbitraje. Con relación a la segunda pregunta, si pueden las partes pactar una forma distinta a la jurisdicción ordinaria para resolver las controversias, sí, claramente el Estado se los permite. ¿Y pueden las partes rehusarse a comparecer a arbitraje? La respuesta es no. Si usted pacta al suscribir un contrato que la fórmula de solución de la controversia es mediante arbitraje, usted está atado a esta cláusula, salvo que por la misma autonomía de voluntad de las partes, a ambas partes decidan en una adenda contractual renunciar al arbitraje y someter entonces sus controversias a la jurisdicción ordinaria. Si esto no ocurre, usted va a tener que someter al arbitraje todas sus controversias. Y esto es un tema importante. Usualmente, cuando usted inicia la relación contractual es como un matrimonio. Todo pinta bonito, todo se ve bien. Pero cuando usted tiene la controversia y se da cuenta de lo que le puede estar costando la jurisdicción arbitral, te va a querer someterlo de otra manera y no se va a poder desvincular de esta cláusula. Es todo por mi parte. Muchas gracias por el tiempo en haberme escuchado y estoy a la orden para cualquier pregunta que tenga. Me pareció ver al profesor Estanciola también, en antes, un momento. Buenas tardes, le habla el profesor Omar Guillermo. Lo felicito, muy interesante pues su exposición, sobre todo que abarcó algunos puntos. Aquí estamos, profesor, poniendo atención. Sí, ¿me escuchan? Habla el profesor Omar Guillermo. Porque mi pregunta iba dirigida a si en un contrato, ¿verdad?, internacional con cláusula compromisoria, el agraviado en insolvencia podría solicitar un amparo. Pues un arbitraje que son sumamente caros por el hecho de que se encuentra en insolvencia económica. Y yo siento que la única manera sería un amparo. No sé, realmente no sé si, porque tendría que cumplir la cláusula compromisoria, o como usted aclaró al final que podía hacerse una adenda en donde ambas partes renuncian a la cláusula compromisoria, pero si la otra parte ya está en ganancia o se ve beneficiada, él no va a querer ir a la jurisdicción ordinaria, va a querer seguir aplicando la cláusula compromisoria y obligándola a que tiene que ser un arbitraje bajo la ley, bajo el idioma que acordaron, bajo la ley que acordaron y en el país que acordaron y con la sede del arbitraje en donde lo acordaron. Entonces, obviamente, pues la parte agraviada, pues tiene que recurrir a algo, a algún lugar. No sé si cabe un amparo en este aspecto. Gracias. Muy interesante el planteamiento y la respuesta a si cabe un amparo
la respuesta sería no, porque no lo permite la ley arbitral. Pero el planteamiento que usted hace no es raro y existe en la práctica. Es más, no solamente existe con personas o comerciantes de pymes, sino que también existe con grandes empresas que en un momento dado terminan viéndose en una situación de insolvencia temporal y no pueden hacer frente a procesos arbitrales. Para esas figuras, ya el mercado se ha ido adecuando y ha generado empresas que se llaman Third Party Fundings o fondos para financiamiento de procesos arbitrales. Y estas empresas lo que hacen es que analizan el caso, financian el proceso y muy probablemente van a tener un beneficio negociado, que puede ser del 50% o más, dependiendo de cuánto cueste el arbitraje, para resolver esta situación. Pero a nivel judicial no se puede resolver, pero el mercado de alguna manera sí ha encontrado ese nicho, que no es poco usual, y se dedican al financiamiento de procesos de personas que se encuentran en una insolvencia temporal o que tienen un derecho o una insolvencia definitiva y venden el pleito, por ejemplo. Pero existe esa alternativa. Ok, muchas gracias. Excelente respuesta. ¿Ah? Muy buena. Mucho gusto. Buenas tardes, ¿te escucha? Sí, sí, le escucho. Buenas tardes a todos. Bueno, doctor Diego, lo que me llamó la atención en su exposición es la situación de que la excepción se haga lo principal. Hemos visto este caso de la mina que yo le he dado seguimiento profundamente, en la cual, ¿cómo es que tantas inconsistencias en el articulado, en las inconstitucionalidades que esto ha dado, que se haya tenido que referir a un laudo arbitral, en la cual uno se pone a pensar cómo es que tantos exabruptos se dieron uno tras otro y nadie al momento de decir, un momento, este artículo es inconstitucional, este otro artículo, y pasaron años y años en la cual la Corte Suprema de Justicia se lava las manos, ¿no? Decía la Biblia Poncio Pilato al no ver la justicia de lo que estaban haciendo con Jesús. Aquí, ¿quién es el que sale perjudicado? Prácticamente las personas que nos ven internacionalmente en materia de seguridad jurídica, porque ven a un país donde hay inestabilidad para tener un comercio fluido que dé ganancias como lo es la mina. Y el problema no es la mina, el problema es la forma como ese contrato tuvo inconsistencia prácticamente por varias empresas cambiando de nombre. Y hoy en día vemos que nos cuestionan potencias mundiales con respecto a cómo se están llevando las cosas a manera regional. Yo quisiera saber por qué no se le pone un alto a los que tienen el deber legal, como dice la Constitución, preservar en su vida los bienes y honras, en este caso de la nación, esas cláusulas y esos artículos que dan pie a que uno llegue a un laudo arbitral, en vez de decir, este principio de legalidad que se está tratando inconstitucionalmente, no podemos dejar que llegue a un laudo arbitral, sino desde el inicio, desde la Corte Suprema de Justicia, ver esos contratos. Sí, ese planteamiento es muy interesante y por eso les mencionaba el tema de los tratados de protección de la inversión, porque de lo que entiendo, porque no tengo los detalles de ese proceso, porque el arbitraje tiene una característica de que todos los procesos arbitrales son confidenciales. Así que no conozco detalle de cómo está este debate, pero de lo que entiendo, al declararse la inconstitucionalidad del contrato, lo que hicieron la contraparte fue agarrarse de los tratados de protección a la inversión, que como les decía, no descansa en autonomía y voluntad de las partes, porque el contrato murió por inconstitucional, sino que descansa en estos tratados de protección. Ahí habría que ver qué accionistas de qué nacionalidades tendrían el beneficio de esta protección, de este tratado. Entiendo que algunos eran de Canadá,
y entiendo que hay un trato de protección a la inversión con Canadá. Entonces, esto es un arbitraje diferente, o sea, no lo estamos viendo, no debe ser un arbitraje comercial, sino un arbitraje enfocado en la protección a la inversión, donde sin duda entrará como un elemento adicional el fallo de la Corte. Porque una cosa que sí debe respetar, las jurisdicciones se respetan bastante. O sea, el arbitraje, por más que sea de protección de la inversión, tiene que respetar lo que ha dicho una Corte Suprema de Justicia en Panamá. Y viceversa, o sea, hay un respeto jurisdiccional, cada uno en su área, ¿no? Así que imagino que el fallo de la Corte va a ser uno de los elementos, sin duda, en discusión dentro de ese proceso, pero ahí, aun cuando se ha declarado la nulidad de este contrato, la línea que genera el vínculo contractual, arbitral, es el Tratado de Protección de la Inversión que debe existir con alguno nacional que se haya visto afectado por su inversión en Panamá. Gracias, doctor Diego, y excelente la respuesta. Con mucho gusto. Sí. Profesor Estanciola, ¿tiene algo que comentar? No, perfecto. El doctor ha sido claro. Mi saludo y respeto, profesor. Gracias. No, el doctor ha sido claro en su planteamiento, ¿no? Sobre el arbitraje. Y es cierto, si tú pactas un contrato de que tú vas para la jurisdicción arbitral, tú vas para la jurisdicción arbitral. Ahí no hay más remedio porque los contratos hay que respetarlos. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos que se ha dado, así que no hay ningún problema. Estamos esperando la próxima ponencia. Ok. Bueno, le damos muchas gracias aquí al licenciado Diego Maximín Jované, de vuelta a su alma mater. Claro que sí. Con mucho orgullo, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho. Bueno, muchísimas gracias. Que estén bien, un gusto.